Listo, en esta parte de la clase vamos a hablar un poco de la última entrevista que dio Pedro Juan Moreno Villa, y en esa medida ahí podemos notar que él alcanzó a socializar los contenidos de 14 revistas, porque la 15 estaba apenas en proceso de producción, y en ese contexto yo quiero resaltar tres aspectos muy importantes. Lo primero, que dice Pedro Juan que él no tiene rabo de paja, y curiosamente él se sentía blindado porque en ese momento no había quien lo estuviera acusando de algún delito, pero hubiese sido muy divertido que Salvatore Mancuso Gómez hubiese tenido un cara a cara con él y que Pedro Juan hubiese tenido que ir a la JEP de pronto de manera voluntaria a hablar de las acusaciones que le hizo Mancuso, de que él patrocinaba grupos paramilitares, y en esa medida Pedro Juan Moreno sí tenía rabo de paja, pero paradójicamente en estas revistas él hizo unas denuncias muy importantes y muy bien documentadas. Ahorita hablábamos de lo que él decía de la DEA, que es el segundo aspecto que quiero resaltar. En esa época él era el único que se conocía que acusaba a la DEA de tener cómplices, traficantes de polvito blanco. Y por otra parte, también acusó gente de todas las instituciones, y realmente la revista sí tuvo un valor crítico muy alto y un valor historiográfico, por eso la estamos teniendo en cuenta en esta investigación. Y aparte del tema del rabo de paja y la DEA, él también habla de los principales escándalos de diferentes instituciones, escándalos de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Presidencia, del Ejército, de la Policía. Y la revista pudo publicarse aproximadamente 2 años y se conocieron 17 números, 2 de ellos póstumos, y se constituyen en este momento como un material histórico. Y esto es interesante, o sea, lo que hoy día es noticia, en unos años ya se vuelve una herramienta histórica. Y esa es la diferencia básicamente entre un periodista y un historiador. El historiador se centra más en el pasado y trata de entender el presente buscando elementos en el pasado, que es lo que hacemos en Pensar la Historia. Y el periodista intenta analizar el presente. De ahí viene la palabra periodista, de periodo, el periodo presente. Pero también hay periodistas que les gusta aprender historia, y hay historiadores que les gusta aprender periodismo. Y no se excluyen. Uno puede hacer un trabajo que mezcle elementos periodísticos y elementos históricos. Pero la historia cada vez engorda más, porque cada vez tiene más fuentes. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en la clase de hoy hemos tenido en cuenta 2 fuentes muy distintas, pero que en el fondo son la misma fuente. Es decir, hemos tenido 2 formatos distintos, que son las revistas y el video, pero ambas tienen el mismo informante. Y como forma de terminar la clase de hoy, vamos a utilizar un capítulo de este libro que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Pero antes de entrar en una de las preguntas de este libro, quiero concluir el tema pasado advirtiendo que se me olvidó mencionar varias cosas. La primera, que en esa entrevista Pedro Juan Moreno Villa no tuvo en cuenta una cosa cabalística que de pronto era muy delicada decirla al aire, que en la revista Azul él cita 104 personajes que hacían parte de un informe de inteligencia de Estados Unidos, en donde hay personajes que son muy famosos, como alias Popeye, como Pablo Escobar, como Jair Klein, pero hay personajes que en esa época y que todavía se las dan de dignos, como Carlos Vives y como Álvaro Uribe Vélez en esa lista, y que Uribe es el 82.
y él empieza a citar ese informe de inteligencia en la página 82 de la revista Azul. Esa parte él no la quiso decir al aire, y también es porque él de pronto sentía que ya era demasiado comprometedor, y eso que supuestamente no tenía pelos en la lengua, y de pronto él subestimó la DEA, porque en ese momento no pensó que la DEA se llegara a meter con él, y la DEA también es sospechosa de haber generado el accidente. Pero ya cuando el piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal nos explica el tema de la DEA, ahí es cuando entendemos por qué esta gente también puede ser sospechosa de haber dado la orden. Y hay un tema que también se me escapó, que tiene que ver con el asunto de los testigos silenciados, porque yo les había prometido 10, y ahorita en la primera parte de la clase se me escapó uno, de pronto porque son tantos que en ese momento se me fue, pero era importante hablar de ese testigo, porque hablamos de Jesús María Valle Jaramillo, de Pedro Juan Moreno Villa, de Nancy Esther y de Diana, de alias Job, de Villalba, de Eudaldo Tito Díaz. También estuvimos hablando de otros personajes que también murieron con Pedro Juan, pero aparte de esos, y al Chino Anaya, que también lo mencionamos, se nos escapó uno muy importante, llamado Carlos Areiza, que ese fue ultimado en Bello, Antioquia, en el Cotrafa Financiero. El tipo, al igual que Villalba, había dicho que lo iban a matar, lo mismo que dijo Eudaldo Díaz, que lo iban a matar, y no le hicieron caso. También habíamos hablado del ingeniero de sistemas israelí, no le hicieron caso y no le prestaron mucha atención. ¿Y cuál fue el modus operandi para silenciar este último testigo? Antes del Chino Anaya y antes del ingeniero de sistemas. Él recientemente había conocido una pareja sentimental, y esta persona era un espía que le habían puesto para acabar con su vida, y él no sabía. Y entonces sus enemigos sabían él dónde se movía. Entonces ella siempre le decía, vamos para tal parte, vamos para tal parte. Estaban buscando el lugar perfecto para darlo de baja, y efectivamente a él lo ultiman cerquita, a una cuadra y media del Parque de Bello. El Cotrafa Financiero lo ultiman, y ese modus operandi se ve mucho en el mundo mafioso y criminal, que en la Guerra Fría también lo veíamos, o sea, que ponían a las mujeres como carnada, como espía, vuelven a las mujeres un instrumento de espionaje. Y en ese contexto, Carlos Areiza era un testigo muy importante en el proceso de Cepeda Uribe, y eso fue en el 2018 que lo silenciaron, pero no sirvió de mucho silenciarlo, porque al fin y al cabo pues Cepeda terminó ganando el caso, en tanto que Cepeda pasó de ser el acusado a ser el acusador, y Uribe pasó a ser el imputado, el procesado, y en este momento el acusado y probablemente el condenado. Pero ¿por qué es importante el señor Areiza? Porque este señor también es un testigo que sabía muchas cosas y estaba involucrado en ese tema, y claramente ayudaba a esclarecer la inocencia de Iván Cepeda, que fue acusado desde el año 2012. Y ya para terminar, también quiero recordar que hay varios que también han sido testigos y que se han salvado de atentados, como por ejemplo un agente de policía, Meneses, otro que fue militar y paramilitar a la vez, que se conoce con el alias de 101, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, otro que se salvó, Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, que en este momento es el testigo estrella en ese proceso de Uribe y Cepeda. Se salvó de 2 atentados, uno un intento de envenenamiento,
y otro una agresión con arma blanca. A este testigo lo trataron de asesinar 2 veces y también lo han tratado de presionar y de sobornar, según las grabaciones que él tenía en su reloj cámara, según las grabaciones que interceptó la Corte Suprema de Justicia y según las grabaciones de Deyanira Gómez Sarmiento, que era su pareja sentimental, cuando se encontró con el señor Diego Cadena en un Dunkin' Donuts. Básicamente podrían ser más testigos los que hubiesen podido morir, pero la mafia también comete errores, la mafia también falla. Al fin y al cabo la mafia es hecha por humanos y hay testigos que no han podido borrar del mapa, y uno se pregunta de manera contrafactual, ¿qué hubiera pasado si? O sea, ¿qué hubiera pasado si logran eliminar al señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá? Si logran acabar con Juan Guillermo Monsalve, si logran, antes de irse al exilio, acabar con la doctora Deyanira Gómez Sarmiento, y si no hubiesen podido interceptar esas llamadas por accidente con la Corte, si la doctora Deyanira no hubiese grabado, si el señor Juan Guillermo Monsalve no tuviera ese reloj cámara, es muy probable que jamás se hubiese llevado a un tipo tan poderoso a un juicio. Porque al tipo lo tienen en un juicio, el tipo está procrastinando con su abogado lo que más se puede, porque hay pruebas muy fuertes. Ya para 2020, para agosto, había un acervo probatorio de 1554 páginas en el radicado del magistrado oponente César Augusto Reyes. O sea, todo el expediente, solo hasta 2020, o sea, 4 años atrás ya tenía 1554 páginas. Y yo me atrevo a decir que este proceso es el más complejo, el más profundo y el más delicado de la historia de Colombia. No solo porque es la primera vez que se lleva a un expresidente a un juicio penal, que ustedes saben que hemos tenido un juicio político en donde solamente hay un riesgo administrativo. El juicio político que se hizo contra Francisco de Paula Santander, el juicio político contra Gustavo Rojas Pinilla, el juicio político que se empezó contra Ernesto Samper y el juicio político que están tratando de empezarle a Petro. O sea, una cosa es el juicio político, que es mucho más difícil de hacer, pero el juicio penal requiere un acervo probatorio demasiado fuerte para que llegue a ese nivel de llevar prácticamente a la cárcel a un hombre que probablemente ha sido el más poderoso de la historia reciente en Colombia. Como lo dijo Daniel Coronel, el más poderoso de los últimos 22 años. Y como forma de terminar esta clase, les quiero dejar algunas reflexiones. O sea, la importancia de estudiar el pasado con fuentes que en su momento fueron las del presente. Estudiar no solamente la historia desde historiadores o desde libros de historia, sino que también estudiar la historia desde revistas, que en su momento fueron periodísticas, pero que ahora son históricas. Y su información adquiere un valor histórico. La importancia de contrastar fuentes. Y por eso acá, como forma de terminar esta clase, quiero compartirles un párrafo que tiene que ver con un tema muy polémico que se llamó la parapolítica. En la página 235 está el párrafo que les quiero leer como forma de terminar esta clase. Y dice así: pregunta 78. ¿Qué es la parapolítica? La parapolítica es el concepto acuñado para definir y describir el escándalo político desatado en el Estado colombiano a partir del año 2006. Ojo, ¿en qué año fue que se accidentó Pedro Juan Moreno? En el 2006 se accidentó a raíz de la revelación de presuntos vínculos de políticos con paramilitares, luego del proceso de desmovilización que adelantaron varios de estos grupos que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Gustavo Duncan, en su libro Los Señores de la Guerra, de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, ofrece una definición implícita del fenómeno que permite definir la parapolítica como la infiltración de grupos paramilitares en el poder local y central con el fin de blindar sus acciones
contra la intervención estatal y conseguir determinaciones políticas favorables a su expansión militar. Por su parte, en el prólogo del libro Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, León Valencia, en el año 2007, indica que el descubrimiento de la parapolítica conllevó una nueva perspectiva del conflicto, en la que la idea de un Estado víctima de los grupos subversivos parecía insostenible, al revelarse sus vínculos con grupos de autodefensas al margen de la ley. De esta manera, este fenómeno llegó a ser tan relevante en la historia nacional que en un balance del periodo 2006-2008, investigadores de la Corporación Nuevo Arcoíris concluyeron que 34 de 102 senadores electos en 2006, el 33% están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 representantes a la Cámara, el 15%. Además de los 59 congresistas actuales judicializados por parapolítica, otros 253 servidores públicos entre electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública también están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo. Esas investigaciones se esparcen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ahí tienen ustedes todo el estudio del tema de la parapolítica y también de los pactos que configuran la parapolítica. Entre ellos está, por ejemplo, el pacto de Ralito, que fue el 23 de julio de 2001 en Córdoba. Y, por ejemplo, también vale decir que sobre el tema de Álvaro Uribe se construyó un efecto Mandela, es decir, algo que fue una noticia falsa y que ahora es un efecto Mandela. Le hicieron un montaje a Álvaro Uribe con el paramilitar Ramón Izaza y uno se da cuenta de una que la foto está manipulada y el que aparece en la foto no es ni siquiera Ramón Izaza, pero mucha gente en WhatsApp se creyó la mentira y por eso digo yo que más allá de que uno tenga animadversión por un político, pues tampoco se trata de inventarle cosas que no son, así como cuando inventan que Uribe fue el que creó las Convivir, o sea, fue César Gaviria. Entonces, eso es lo que uno llama la verdad histórica, o sea, son verdades que uno reconoce sin importar la ideología. Hubo otro pacto que fue del 28 de septiembre de 2000, el pacto de Chivolo, en donde estuvo Jorge 40, el mismo que estuvo manejando el DAS en la época de Jorge Noguera. También estuvo el pacto de Magdalena o de San Ángel, en donde estuvo Darío Alberto Laino Escopeta, un aliado de Jorge 40, y varios aspirantes al Congreso, diputados y alcaldes de dicho departamento. Hubo uno en donde estuvo Salvatore Mancuso Gómez, en marzo de 2000, el pacto de Granada-Córdoba. También hubo otro de Puerto Berrío, de diciembre de 2001, en donde estuvo el senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, y también estuvo el paramilitar Ernesto Báez, al igual que Rodrigo Pérez Alzate. Hay otro que fue el 23 de agosto de 2000, en Casanare, en esta que se llamó la reunión de coordinación. Ahí estuvo el jefe paramilitar del Casanare, Martín Llanos, estuvo allí con 6 candidatos a alcaldías. También está el pacto de la Lorena, que fue en noviembre de 2000. Allí estuvo el señor Emilio Martínez, un señor que fue congresista, y también hubo paramilitares del bloque Tolima. El pacto del Chocó, del año 2001, allí estuvo el bloque Elmer Cárdenas de la Saucé, y también estuvieron los politiqueros llamados Patrocinio Sánchez, Odín Sánchez, Edgar Ulises Torres, Julio Ibargüen, Carlos Escobar e Higinio Mosquera, y también estuvieron 17 politiqueros más. Este de los más recientes, el pacto del sindicato, este fue en Córdoba en el 2003. En este también estuvo
Salvatore Mancuso Gómez. Y acá estuvo la congresista Zulema Hattin, que fue condenada también por el tema de parapolítica. Estuvo también otro congresista como Julio Mansur, lo mismo que Miguel de la Espriella, y otra también condenada por parapolítica, la que llevó a Salvatore al Congreso, Eleonora Pineda. En Urabá también se hizo un pacto de parapolítica en el 2001. Allí estuvo el paramilitar, alias el Alemán. También estuvo Rubén Darío Quintero Villada. Ojo, que este señor aparece en el libro del 2002, biografía no autorizada de Álvaro Uribe, el Señor de las Sombras, y apenas fue condenado por parapolítica en el 2010, y ya en este 2001 estaba en ese pacto. Y este señor ha montado alcaldes en Río Negro, él fue alcalde de Río Negro. Este señor fue el que montó al actual gobernador Andrés Julián. Lo llaman el Álvaro Uribe del Oriente Antioqueño, y está siendo acusada por la investigadora judicial Luz Marina Betancourt López y por el exagente de la policía Hernán Restrepo Villada de haberle robado sus tierras. O sea, están investigando y denunciando los 15 pasos que utiliza este parapolítico para el volteo de tierras en el Oriente Antioqueño. Incluso esto ya fue denunciado ante diferentes fiscalías, inspecciones de policía, pero en toda parte son cómplices del señor. Además que el señor es padre de un senador del Centro Democrático que se llama Esteban Quintero Cardona. Entonces miren que ese señor Rubén Darío Quintero Villada aparece en este pacto de Urabá, también aparece en el libro El Señor de las Sombras, y fue condenado siendo miembro del Partido Cambio Radical en 2010. Y aún así el señor sigue montando alcaldes y sigue siendo el capo del volteo de tierras en el Oriente Antioqueño. Esto se llama mafia siciliana a la colombiana. Bueno, también está el pacto del 20 de septiembre de 2001, que se llama el pacto de Pibijay en el Magdalena. Aquí también estuvo Jorge 40, estuvieron los mismos del pacto del Chibolo, estuvo Carely Lara Vence, alcaldesa de Fundación Magdalena, y otros candidatos. En el 2008, en septiembre, estos son los más recientes, estuvo el pacto del eje cafetero. Acá estuvo Ernesto Báez, Dixon Ferneita Pasco y Emilio Enrique Ángel. También el pacto número 13 es el de las Canarias, en Sucre, en 1997. Acá estuvo también Báez, también estuvo Salvatore Mancuso Gómez, hubo gran cantidad de empresarios, ganaderos, politiqueros de Sucre y Antioquia. Estuvo Miguel Nule, un personaje muy salpicado por las denuncias y por la corrupción. Estuvo Joaquín García, Humberto Vergara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, Juan Díaz, Alfonso Olivares, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier Piedrahíta, Elías Valdés, Ángel Villarreal, Luis Martínez, Arturo Cumplido, Armando Ceguera y Víctor Guerra. Estos fueron los datos que se dan en plena época del gobierno de Samper. Ese es el pacto más viejo, el de 1997, y el más reciente es el de septiembre de 2008. O sea, estamos hablando que estos 13 pactos de la parapolítica se dieron en 11 años, estos 13 pactos. Y claramente, pues, que un político haya faltado no quiere decir que está exento, pero sí la mayoría han sido congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, y esto se llamó el fenómeno de la parapolítica, que para esta época no tenía muchos condenados, pero que en los últimos años ha habido gente que ya ha sido condenada porque se ha encontrado todo el acervo probatorio para tal motivo. Hemos llegado al momento de las conclusiones, y yo tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que es importante que estudiemos el pasado desde el presente, que estas personas que murieron en extrañas circunstancias y las que fueron asesinadas, muchas veces hay impunidad, porque solamente cae el sicario o solamente cae el pez flaco, hay mucho pez gordo que está suelto. Por eso es tan importante lo que ha mostrado ante la JEP Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso salpicó más de 300 personas. Entonces vamos a ver qué pasa con esas 300 personas
y también qué acervo probatorio le dio Mancuso a la JEP. Eso solamente lo saben ellos porque eso lo están investigando. Y la segunda conclusión, que Pedro Juan Moreno Villa hizo muy buen trabajo como periodista, pero como dirigente fue patrocinador y cómplice del paramilitarismo. O sea que este señor Pedro Juan Moreno Villa tenía dos caras, como si fuera la obra de Stevenson, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, como si fuera ángel y demonio. O sea, el tipo fue parte de ese sistema en los 90 y en sus últimos años de vida fue denunciante de ese mismo sistema. Entonces, algo parecido a Mancuso. La diferencia es que a este sí lo pudieron accidentar. Ya quisieran esos 300 que salpicó Mancuso poderlo accidentar en un helicóptero. O sea, yo creo que serían felices. Salvatore Mancuso acaba de morir en un helicóptero. O sea, sería una noticia excelente para 300 que están salpicados. No solamente Uribe, hay más de 300 que Salvatore Mancuso mencionó en las audiencias de mayo del año pasado en la JEP. Y la última conclusión, que si bien es cierto, desde la época de Belisario Betancur se eliminó la materia de historia en la educación básica y en la media, y en la educación universitaria solamente se estudia en cursos como este, electivos, o en cursos de gente que está estudiando para ser historiadora, sí es importante que miremos el pasado, porque una de las mejores herramientas que tenemos para construir una democracia es pensar siempre en que la historia que realmente sucedió es la más encubierta, porque hay muchos intereses económicos y politiqueros que tratan de mostrarnos la historia como no es, una historia totalmente manipulada, y por eso estas revistas que les mostré hoy fueron mandadas a quemar. Estas fueron de las poquitas que se pudieron salvar, pero lo que fue el libro El Señor de las Sombras y estas revistas fueron mandadas a quemar. Estas revistas difícilmente se consiguen en este momento, y si llegan a conseguirlas, espero que las valoren mucho. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase, lunes. Gracias.